Bueno, en esta oportunidad voy a hablar un poco acerca del Data Warehouse. ¿Qué es? Según William Inman, que es un científico informático estadounidense muy reconocido por muchos como el padre del almacén de datos, definió el almacén de datos como un conjunto de datos que está orientado a temas, es integrado, no volátil, variante en el tiempo como soporte para la toma de decisiones. Los almacenes de datos son los que proporcionan acceso a datos para análisis complejos, revelación de conocimientos y toma de decisiones. Dan respuesta a las demandas de alto rendimiento de datos e información de una organización. Soportan varios tipos de aplicaciones, como por ejemplo OLAP o LAP, que es el análisis de datos complejos del almacén de datos. También aplicaciones como DSS, que son los que proporcionan a las personas que han de tomar decisiones importantes dentro de una organización, datos de nivel superior para la toma de decisiones complejas. Y por último, las aplicaciones de minería de datos, que son las que se emplean para el descubrimiento de conocimiento. Es un proceso de búsqueda a partir de los datos de conocimientos nuevos y no anticipados. En pocas palabras y un poco más claro, podemos decir que un almacén de datos, en inglés que es Data Warehouse, es una colección de datos orientada a un determinado ámbito, o sea, a una empresa o una organización. Se ha integrado, que es no volátil y que es variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la que se utiliza. Bueno, los componentes de una data warehouse son los siguientes. Están las fuentes de datos. Este componente es el que normalmente está presente originariamente en las organizaciones y a partir del cual se realiza la captura de datos que se contempla en el data warehouse. Estas fuentes de datos pueden ser sistemas operacionales corporativos, son los que representan el entorno del que se obtiene la mayor parte de los datos significativos de la operatividad diaria de la compañía o organización, sistemas operacionales departamentales, fuentes externas, etc. Otro de sus componentes es la extracción y transformación. Es el responsable de que la información pueda moverse con las transformaciones que sean necesarias desde las fuentes de datos antes mencionada al Data Warehouse. Otro de sus componentes es el servidor de datos, que también se podría denominar componente de gestión. Estos servicios que debe ofrecer incluyen un servicio de mantenimiento de datos y un servicio de distribución para exportar datos del Data Warehouse a servidores de bases de datos descentralizadas y también otros sistemas de soporte de decisiones de usuario. El componente de gestión también ofrece servicios de seguridad, archivo, backup, recuperación y monitorización. Generalmente estos servicios se utilizan los medios suministrados por el software del sistema operativo y de base de datos subyacente. El componente del sistema de gestión de base de datos es el que consiste en el software de base de datos que se utilice para mantener y extraer los datos. Hay dos enfoques diferentes para almacenamiento de información, que son las bases de datos relacionales y las multidimensionales. Así es que tendremos gestores de bases de datos relacionales o gestores de bases de datos multidimensionales. El siguiente componente son las herramientas de acceso. Sin estas herramientas adecuadas de acceso y análisis, el Data Warehouse se puede convertir en una amalgama de datos sin ninguna utilidad. Es necesario poseer técnicas que capturen los datos importantes de manera rápida y que puedan ser analizados desde diferentes puntos de vista. También se deben transformar los datos capturados en información útil para el negocio. Actualmente este tipo de herramientas se les conoce como Business Intelligence
y están situadas conceptualmente sobre el Data Warehouse. Cada usuario final debe seleccionar pues qué herramienta es la que se ajusta mejor a sus necesidades y a su Data Warehouse. Entre estas herramientas se podrían nombrar, por ejemplo, las consultas SQL, las herramientas MDA, que son las de análisis multidimensional, el OLAP, las herramientas Rollup y las herramientas de minería de datos también. Como último componente está el repositorio o metadatos. Los metadatos son básicamente datos acerca de los que están contenidos en el Data Warehouse. Así uno de los problemas con el que pueden encontrarse estos usuarios de un Data Warehouse es saber lo que hay en él y cómo pueden acceder a lo que quieren. El repositorio les ayuda a conseguir. Es solo una de las utilidades del repositorio, pero este también tiene muchas funcionalidades, como por ejemplo catalogar y describir la información disponible, especificar el propósito de la misma, indicar las relaciones entre los distintos datos, poder establecer quién es el propietario de la información, relacionar las estructuras técnicas de datos con la información del negocio, establecer las relaciones con los datos operacionales y las reglas de transformación, y por último limitar la validez de la información. Como beneficios del Data Warehouse, podemos decir que provee varios beneficios a las empresas que lo implementan. Entre los que más se destacan son que soporta el procesamiento informático al proveer una plataforma sólida a partir de los datos históricos para hacer el análisis. También que facilita la integración de sistemas de aplicación no integrados. Organiza y almacena los datos que se necesitan para el procesamiento analítico, informático, sobre una amplia perspectiva de tiempo. Los datos que ingresan en el Data Warehouse provienen del ambiente operacional y en la mayoría de los casos. El Data Warehouse es siempre un almacén de datos que se ha transformado y separado físicamente de la aplicación donde se encontraron los datos en el ambiente operacional. ETL son las siglas en inglés Extract, Transfer and Load, que significa extraer, transformar y cargar. Es el proceso que permite a las organizaciones mover los datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y limpiarlos y cargarlos en otra base de datos. Que puede ser Data Mart o Data Warehouse para analizar, o en otro sistema operacional para apoyar un proceso de negocio. Como diferencia entre Data Warehouse, Data Lake y Data Mart, podemos decir que el almacén de datos, que es el Data Warehouse, es el medio de conectar la base de datos con las necesidades analíticas de la organización. Este repositorio está diseñado para abarcar todos los recursos de datos de una organización. Su estructura es la que facilita la extracción de datos, su procesamiento y la posterior puesta a disposición del usuario. Entre sus ventajas se encuentra el poder alimentar a los data marts, así como a las capas de procesamiento y análisis de forma directa. El Data Mart es un subconjunto de los datos guardados en el Data Warehouse, destinado a satisfacer las necesidades de un segmento de negocio en particular. Este área de clasificación de datos enfoca la información, logrando un ajuste máximo al propósito de los usuarios de la unidad de negocio. Su principal beneficio es su aportación a la hora de evitar las redundancias. Por último, el Data Lake está enfocado en el almacenamiento que explota la heterogeneidad de los datos y sus fuentes. Están enriqueciendo
las capacidades analíticas de los perfiles más especializados de la organización. Se trata de un enfoque más fluido que el de un almacén de datos tradicional, en el que estos conservan sus datos y estructuras originales. Su punto fuerte es que tienen una escalabilidad sin límites. Por último, las herramientas para el Data Warehouse. Hay muchas herramientas que diferentes empresas ofrecen para la creación y explotación de un Data Warehouse. Cuando se ofrece una suite completa que cubre desde la creación de la base de datos hasta la explotación de la misma para diferentes perfiles y objetivos, se suele considerar como herramientas de Business Intelligence. El Data Warehouse se implementa siempre sobre un sistema de gestor de base de datos y para las cargas periódicas de datos que se realizan sobre él desde diferentes orígenes, pensamos que se puede utilizar herramientas de ETL, que son las que permiten enlazar las bases de datos con los diferentes orígenes, definir las transformaciones que hay que realizar para la integración de los datos y programar o automatizar las cargas periódicas. Para la explotación se utilizan diferentes herramientas cuya clasificación se puede realizar en función del perfil profesional de la persona que las va a utilizar. Por ejemplo, las clásicas, que son las herramientas de reporting, son para usuarios de diferentes departamentos que necesitan explotar en su trabajo diario una información concreta. Por ejemplo, los usuarios de perfil más analista o incluso directivos, se han creado las herramientas DSS, que son las herramientas de decisión, o sistemas de soporte para la toma de decisiones. Podrían considerarse como una herramienta de reporting, pero que ofrece una serie de funcionalidades que permiten a estos usuarios realizar análisis bajo diferentes puntos de vista de los datos que están examinando. Esta herramienta permite la modificación y personalización online de los informes y la navegación por los datos seleccionados a diferentes niveles de detalle según las dimensiones previamente ya definidas. También para los directivos de nivel superior existen herramientas de cuadro de mando que no dejan de ser informes, pero que permiten agregar la información de manera que una sola página sea suficiente para el directivo como para evaluar el estado de la empresa en lo que a él le concierne, ¿no? Estos informes tienen que ser visuales, tienen que ser simples y a la vez muy informativos. Finalmente, cuando se pretende obtener el máximo de información o más bien conocimiento de los datos de la empresa, entran en juego las herramientas de minería de datos, que siempre contando con la experiencia de un analista de negocio que pueda parametrizarlas y crear un modelo persiguiendo unos objetivos concretos, realizan una explotación de los datos que existen en busca de nuevas relaciones ocultas, agrupaciones o conclusiones que a primera vista o con un análisis de otro tipo habrían pasado desapercibidas. Esta es una pequeña información acerca del Data Warehouse.